Muy buenas tardes a todos, queridos amigos, y un vivo que, bueno, ya hay muchísima gente que nos estaban esperando, ¿no? No arrancamos y ya había un montón de gente que dijo, me gusta, bueno, ya hay 9 amigos conectados. Queridos amigos, este es un tema que creo que es muy importante, puede ser controversial para muchos, pero también creo que es una respuesta a la ignorancia de Biden, de AMLO, de Castillo, de Maduro, de Chávez y de toda leyenda negrista que anda dando vueltas por ahí. Vamos a hablar del derecho de Indias. Y para hablar del derecho de Indias, que ustedes saben que en la Argentina es una cátedra que se ha vuelto a instalar en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Católica Argentina. Pero hoy me conecté con un especialista español, Julio Genche Morillas, que además de ser un experto abogado, abogado de empresas, con experiencia también en América, él reside en Madrid, es un estudioso de la historia del derecho. Y para hablar de derecho de Indias, vamos a hablar con Julio Genche Morillas, a quien le damos la bienvenida, y que además es autor de un lindísimo libro sobre el derecho indiano. Vamos a poner, ¿qué tal, Julio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Patricio. Gracias por invitarme. Bueno, acá tenemos la tapa de tu libro, Las Sí. leyes de Indias, ordenamiento de protección de la monarquía hispana a los pobladores nativos de América. Y hay una imagen, ¿qué pusiste en la tapa? ¿Son los Reyes Católicos o Isabel? Este es un monumento que hay en Madrid a Isabel la Católica, porque creo que Ah, era un personaje que simboliza muy bien el tema del libro. Perfecto. Julio, hoy tenemos unos leyendas negristas fantásticos que dicen algunas cosas desopilantes, ¿no? Maduro habló de que España mató 160 millones de indios, porque parece que España vino con la astronave de la serie Galáctica, ¿viste? Esa astronave de combate, y numerosas armas nucleares, Sí. porque uno no puede entender cómo 169 españoles dominaron ¿cómo se llama? Al Inca. ¿Cierto? Sí. Entonces, bueno, claro, Atahualpa, claro, fue vencido en realidad por superioridad numérica, como dice un historiador peruano. ¿Por qué? Porque los españoles lograron la adhesión de todos los indios y vieron que eso era un imperio que se caía. Y además hay un poco de mito el tema de estos imperios, porque eran imperios que prácticamente no se sostenían o se sostenían muy, muy a la fuerza, no eran civilizadores. Entonces realmente existían esos imperios, el imperio inca, el imperio azteca, o eran simplemente demostraciones de fuerzas de poderosos que se abusaban de los débiles. Por eso, a diferencia de todos esos imperios aborígenes que fueron bastante salvajes y que a pesar de que López Obrador diga que acá había universidades hace 4.000 años, lo que habría como mucho cuando llegó Cortés es una escuela de gastronomía donde le enseñarían a uno cómo comerse al vecino, nada más. Entonces, la diferencia está que España dijo, no, esto va a ser una extensión de nuestra cultura, así como España fue una extensión de la cultura romana, ¿cierto? Exacto. Roma fue, civilizó, les enseñó el derecho, ¿no es cierto? Qué mala que es Roma que les trajo su cultura, ahora van a decirlo, diría un español leyenda negrista antirromano, ¿no? Ay, nos trajeron el derecho, nos trajeron los acueductos, nos trajeron los caminos, nos trajeron las formas de gobierno, qué mala que es Roma. Bueno, España también fue así de mala, obviamente que esto es un sarcasmo, y le trajo su civilización. Pero lo ordenó jurídicamente, con un viejo estilo romano, podemos decir. ¿Qué era el derecho de Indias? Bien. Antes déjame decirte, Patricio, sobre ese comentario que has hecho de Maduro, de los 160 millones. Primero, yo no sé de dónde sacan las cifras porque no hay ningún ceso, ningún dato, pero para que reflexionemos un poco, para que la gente tenga un poco de criterio y capacidad de análisis, decir que las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki mataron 250.000 en cada bomba, ¿no? O sea, figúrate tú. No, menos. Bueno, con las dos bombas atómicas, 70.000 cada uno, más o menos. Mejor. Puede ver que luego, por el efecto de la radiación, sí, murió gente en los años siguientes, ¿no? Eso es cierto. Bueno, pues mejor me lo pones, porque lo que quiero decir es que cómo se puede matar con un puñado de hombres y con arcabuces y con picas y con espadas a semejante cantidad de personas. Debían ser, pues bueno, mutilados o no habría ni espadas para tanto, ¿no? O sea, quiero decir que esto es política y lógicamente no tiene ningún rigor histórico y es política barata, ¿no? Yo sé, respecto al derecho de Indias, que creo que es extraordinariamente importante para rebatir la leyenda negra. Estamos hablando de un sistema legal
de 6.500 disposiciones más o menos, que perduró durante 300 años. Lógicamente, algunas de esas leyes quedaron en desuso y abarca todos los aspectos de la sociedad en su momento. El comercio, los matrimonios, el servicio de correos, los tributos, la supervisión de las cárceles, las herencias, los cacicazgos, en fin, y en lo que yo he trabajado en el sistema de defensa y protección a los indios. A los indios, que también lo digo en mi libro, no solamente contra alguien que explotaba, abusaba de fuera de las Indias, sino que no olvidemos que también habían indios que explotaban a los propios indios, que eso también lo regula las leyes de Indias, es decir, trata de exterminar o extinguir cualquier situación que supusiera un agravio, una explotación de cualquier nativo de América. Bueno, sí, eso es muy exacto, ¿no es cierto? Acá hay que entender que había tribus que sometían a otras de una manera bárbara, donde incluso hasta se les exigía la sodomización a algunos indios vencidos, ¿no es cierto? Y se los obligaba a caminar como perros, incluso, los llevaban como con correas, y los tenían un estado animal que espantaba. Ahora, el derecho de Indias, yo me quedé pensando, es un derecho, podemos decir, que es castellano y romano, ¿no? Claro, vamos a ver, en las leyes de Indias se crea un cuerpo jurídico específico para las Indias, pero hay unas normas subsidiarias o supletorias, cuando la ley no regulaba algo en concreto, que eran las leyes de Toro y las partidas de Alfonso X el Sabio. Y eso, al fin y al cabo, es derecho civil romano, es derecho civil de Roma bueno, que se ha mantenido hasta nuestros días. Yo entiendo que lo que tú quieres preguntarme o decir es que lo que hace Castilla y luego España, con la fusión de todas las coronas, es proyectar el modelo de civilización romana que existió en España y que se llevó hacia América, pues creando ciudades, creando una proyección de la misma estructura que había en la península hacia América. Y en todo momento se crear almas gemelas, o sea, no se pretende crear una colonia o una ciudad dominada, sino que se pretende hacer un reflejo de lo que era la sociedad en la península, exactamente igual en América. El derecho romano tiene extraordinaria importancia y de hecho se copian muchas instituciones, ¿no? Y además no olvidemos, Patricio, que en el siglo XV, principios del XVI, resurge el Renacimiento, resurge la idea de Roma como modelo, como referencia. El mundo clásico pues es el mundo en el que uno se fija y bueno, estamos en pleno esplendor del Renacimiento y del humanismo cristiano en ese momento. Acá te saluda el doctor Gabriel Roca Mones Ruiz, profesor de Derecho de Indias de Buenos Aires. Bueno. Yo lo consulté un poco para esto porque está muy interesante tu libro, y él me recordaba que parte de esto del derecho de Indias abrevan el derecho común europeo, que es la suma del romano y el canónigo, y que además, y que de ahí sale también las 7 partidas de Alfonso el Sabio, la que se considera la segunda romanización de España, ¿no? Efectivamente, así es. Como te digo, en esa época, siglo XV, final del siglo XV y XVI, el mundo romano, el mundo clásico es una referencia, ¿no? Es una referencia para la sociedad y para los gobernantes. Este derecho de Indias tiene 2 ejes principales, 2 ideas básicas. Una es evangelizar. Entienden los reyes de España, la corona de Castilla primero, luego los reyes de España, entienden que ha sido una voluntad providencial, divina, el encuentro de América, que la principal obligación del rey es evangelizar y transmitir la fe para la salvación a sus vasallos, porque los indios fueron considerados vasallos en igualdad de condiciones que los vasallos de Castilla o de Navarra o de Aragón. Y luego el segundo eje, además de la evangelización, es la protección al nativo, ¿no? A toda costa. Y yo creo que no solo lo dicen decenas de leyes de forma muy explícita y muy clara y muy contundente, sino que también los hechos, como demostraron los reyes, en particular, pues empezando por Isabel la Católica, no fueron solo meras palabras, sino lo que trato en mi libro es de demostrar que era un derecho coercitivo, o sea, que tenía fuerza coercitiva, es decir, que tenía la capacidad de imponerse y disuadir
a los infractores para que no incumplieran la ley y que era un derecho suficientemente desarrollado como el de hoy en día. Hoy en día también hay infractores, también hay quienes incumplen las leyes. Y yo decía hace poco, en otro ámbito parecido a este, que hoy en día existe narcotráfico en Francia, en España, en Estados Unidos, en Chile, y no podemos decir que nuestros estados sean narcotraficantes. Desde luego el poder público persigue el narcotráfico, castiga el narcotráfico, condena por el narcotráfico y hay leyes claras y contundentes contra el narcotráfico. Y en el siglo XV y XVI, como en todas las sociedades, ha habido grados de incumplimiento que las leyes trataban de corregir y de castigar, como yo creo que demuestro en mi libro, con casos concretos, con testimonios de los coetáneos y con sistemas de vigilancia y control que había más que suficientes para hacer imponer la ley y el derecho contra el que quería infringir o abusar del indígena, ¿no? Julio, Ese es un poco entonces, la tesis. esto habría que aclarar, ¿no? Esto es muy, muy importante. Incluso Francisco Núñez del Arco me contó que en Sí, el Archivo de Derecho de Indias hay muchísimos juicios a efectivamente. funcionarios o encomenderos que cometían abusos. Es decir, podías llegar a delinquir, pero salir Efectivamente. impune era difícil, ¿no es cierto? Efectivamente, mira, hay dos autores de referencia, uno Charles Loomis, que tú le conoces de sobra, bueno, Charles Loomis por un lado y Lewis Hanke, ¿no? Que este fue un hispanista que vivió en Sevilla en los años 40 del siglo pasado y vivió en el Archivo de Indias, ¿no? Él decía que las leyes españolas eran férreas y que hay quien las desobedeciera, o sea, que tenían los vasallos y los súbditos clara sumisión a la ley y comprensión de que si la infringían se tenían que enfrentar al rey y que era tal el legalismo y la obsesión legalista que tenían los exploradores españoles del siglo XVI que era normal llevar un escribano con ellos en sus actividades o exploraciones, como tenía Hernán Cortés o como el propio Colón cuando toma posesión de la isla de Guaraní, pues lo hace con dos escribanos de la Armada haciendo de fedatarios. Es decir, que tenían un sentido legalista profundo y que tenían esa conciencia de que las tenían que cumplir. En los archivos de Indias tenemos todos los juicios de residencia de todos los servidores reales durante el periodo de presencia de España en América. Los juicios de residencia era que alguien que tenía una responsabilidad, al acabar su mandato en la misma residencia donde vivía, eso fue al principio, luego cambió, se tenía que mantener en tanto en cuanto se celebraba un juicio de residencia en el que cabían denuncias de cualquier persona, incluso que no hubiera presenciado los hechos. Valía testimonios indirectos, cosa que hoy en nuestro derecho moderno es imposible en ningún país que te acuse a alguien que no sabe de lo que tú has hecho, sino por meras oídas o referencias. Y esos juicios de residencia están ahí con las principales condenas, que eran dos. También había privación de libertad, pero las principales eran económicas y inhabilitación, o sea, lo que se decía ser deservido el rey, que eso acababa con tu carrera pública de por vida. Si tú no habías actuado conforme las leyes de Indias y los mandatos del rey, a ti se te acababa cualquier camino o progreso en la monarquía, ¿no? En la función de servidor del rey. Y eran A mí penas lo que me llamó la suficientemente atención, disuasorias. ¿Eh? a mí lo que me llamó la atención estudiando un poco el tema de los juicios de residencia que se hacía a los virreyes también, Por que además supuesto, era obligatorio, terminabas por y se te hacía supuesto, el juicio, por supuesto, por supuesto. que no solo se condenaban hechos de corrupción, que eran escasísimos. Exacto, Era sí. muy raro que alguien cercano al virrey cometiese un latrocinio, sino que era castigada la ineficiencia en la gestión pública. Algo que me llamó la atención, por ejemplo, el virrey del Pino, acá en el Río de la Plata, cuya Sí, hija se casó con Bernardino Rivadavia, que luego fue el primer presidente en Argentina. Este hombre gobernó bien, hizo astilleros, hizo correcto. fábricas de ladrillos, impulsó las industrias tanto en Buenos Aires que en la provincia de Corrientes, en Paraguay, pero no lo ayudó a Liniers, que era gobernador de las Misiones Orientales, para repeler a los bandeirantes y a los portugueses. Y Sí, por eso solo se lo retiró del cargo. Es decir, correcto, había sido un buen funcionario, o sea, todo lo demás, la parte correcto. económica le había trabajado bien, pero por algún motivo, tal vez edad, falta de reacción, tal vez un dato Claro. que le llegó mal,
pero no tomó la decisión correcta. Correcto. No lo ayudó a Liniers, no le mandó refuerzo, no le mandó lo que necesitaba, y eso le costó el cargo público. Yo creo que si fuese por ineficiencia, Julio, decime si me equivoco, la mayoría de los políticos españoles y argentinos tenían que ser Claro, expulsados con una catapulta del cargo público. claro, Ni hablar claro. de latrocinio y robo, ¿no es cierto? Claro, claro. Vamos a ver, los juicios de residencia evolucionaron mucho de principios del siglo XVI a finales del siglo XVIII. La función del juicio de residencia era ver que se habían hecho cumplir las leyes de Indias. Las leyes son muy claras y muy explícitas, que luego si quieres alguna te comentaré, pero el juicio de residencia al final lo que juzgaba es si había sido servido el rey o no. Y el rey daba unas órdenes muy claras y muy tajantes de protección a los indios al margen de la administración pública, ¿no? O de los servicios públicos. Hubo un virrey, como el virrey Solís, que fue un gran virrey de Lima, de Perú, que se le sometió a juicio de residencia por desfalcos o por malversación, que era un hombre que tenía además una mala reputación personal, pero un virrey muy, muy eficiente, y para evitar el castigo, la condena del rey, se hizo fraile, o sea, se hizo los votos para evitar la condena. Te estoy hablando mediados del siglo XVIII. O sea, que eran juicios serios y que, por supuesto, en nuestro sistema político actual, vamos, ni se nos pasa por la cabeza que a un gobernante de cualquier sitio se le pueda someter a un enjuiciamiento al acabar su mandato. Bueno, pues eso se hacía en el periodo virreinal a todos los virreyes, gobernadores, presidentes de audiencia, o sea, que no tenían excepción ninguna. Y esos casos están convenientemente documentados. Sé que hay un tema muy interesante, Julio. Acá el virrey, el marqués de Sobremonte, era el virrey del Río de la Plata cuando se produce la primera invasión inglesa en 1806. Sí. Él fue criticada su actuación. Él se retira porque hay un protocolo de orden con todo el tesoro hacia la provincia de Córdoba, porque él había sido gobernador en Córdoba y quería venirse con un ejército de allá. Los ingleses lo capturan a mitad de camino, le sacan el tesoro, pero él sigue rumbo a Córdoba y se viene con un ejército de 3.000 hombres. Liniers había llegado unos días antes con un ejército de 2.000, recupera Buenos Aires. Él llega, hay una disputa de poder, se lo manda a Montevideo, pero él exige que se le haga el juicio de residencia. No esperó, exigió porque su buen nombre y honor había sido puesto en duda. Y era porque, claro, decían que había sido ineficiente. Él desconfiaba de los criollos, pero tenía justa razón, porque una vez encontrando unos archivos de la economía en la provincia de Mendoza, que es límite con Chile, descubrí que Sobremonte había descubierto que había falsificadores de moneda. Correcto. En lo que es Mendoza y San Juan. Son dos provincias andinas. Entonces, él desconfiaba mucho de la burguesía criolla. Y esos falsificadores de moneda, cuando vino la Revolución de Mayo, aumentaron su falsificación. Ahí que hubo unos escándalos morales terribles e incluso gente que había apoyado la revolución, como es el caso de los antepasados de Diego Armando Maradona, que eran los Fernández de Maradona, que en su momento apoyan la revolución pensando que era una revolución en nombre del rey. Cuando se dan cuenta que eso significa latrocinio económico y latrocinio moral, se oponen y le hacen frente. Vos sabés que toda la familia de Maradona ha sido gobernadores, obispos, médicos, etcétera. Él es como hijo de una rama ahí medio perdida, pero fueron realmente realistas y defensores de la tradición, ¿no es cierto? Y tenía que ver porque Sobremonte exige justamente que le hagan juicio porque él sabía que había latrocinio. Acá nos pregunta un seguidor si podés explicar algo sobre el derecho de Indias en Chile, que se le llamaba Nueva Extremadura. Bien, bueno, vamos a ver, las leyes de Indias se aplicaban indistintamente a toda América, pero los reyes lo que sí que hicieron, que esto es una parte importante, fue llegar a multitud de alianzas, tratados y concesiones o privilegios a ciertos territorios en los que sencillamente se les dejó regirse por sus normas y por sus costumbres, siempre y cuando no fueran aberrantes y en contra de la fe católica. Es decir, que una de las vías habituales y normales de los reyes para expandirse, que a mí me gusta hablar más de expansión que de conquista, a lo largo de América, fue pactar y respetar a lo que es el poblador nativo, el caudillo nativo, que al final
pues entendía que se le permitían, y eso pasó mucho en Chile, en el sur de América, que se tenían que convivir o pactar con unos europeos que tampoco les resultaban especialmente molestos, ¿no? Y de hecho la prueba lo tienes que en las emancipaciones americanas, tú lo sabes de sobra, la adhesión de los pueblos nativos indígenas a favor de la causa realista fue abrumadoramente mayoritaria. Se Sí. entendían cómodos porque había un estatus, un respeto hacia sus tradiciones, costumbres y a su autogobierno, ¿no? A su forma de autogobierno. Eso, por Sí, ejemplo, señor. justamente subí un video que habla de los araucanos que enfrentaron tanto a San Martín como a los demás ejércitos independentistas, ¿no es cierto? Sí. Uh-huh. ¿Cómo fue recibido tu libro? Bien, bueno, yo te debo decir que estoy bastante satisfecho. Yo he hecho bastantes presentaciones aquí, en España. He hecho llegar mi libro a América porque a raíz de alguna publicación en algún diario digital me han pedido libros allí y he mandado pues a Santiago de Chile, he mandado a Lima, me han pedido en Guatemala, me han pedido en Bolivia, me han pedido en Colombia. Bueno, estoy haciendo llegar el libro. He mandado mi libro a las embajadas aquí en España. Envié, nada más pronunciarse el presidente Castillo de Perú, le envié un libro con una nota mía y el señor embajador muy amablemente me contestó y me ha invitado a una exposición aquí que hay en Madrid sobre la historia del Perú. Y quiero decir con eso que el libro llega a causar cierta sorpresa cuando simplemente leyendo leyes tan contundentes y tan claras y tan concluyentes, rompe esquemas a mucha persona indocumentada o mucha persona totalmente convencida por la propaganda de la leyenda negra, ¿no? Y cuando simplemente leen textos simples, legales, muy claros y contundentes, pues se llevan una gran sorpresa y tienen pues un gran asombro. Yo me he empeñado en utilizar esto como herramienta contra la leyenda negra, lo voy a hacer llegar a todos los rincones del mundo y solo quiero que se conozca la verdad histórica y se haga justicia, ¿no? Porque detrás de la falsedad y la propaganda pues hay un intento de manipular a las masas y manipular a la sociedad y, bueno, pues desviar la atención de otros problemas que Si podemos tuvieras tener. oportunidad de hablar con el presidente Castillo, ¿lo harías? Hombre, yo encantado. Mira, una Universidad de México, a raíz de mi libro, me ha propuesto entrar como ahora, telemáticamente, en un debate y también me ofrecieron hacer un debate y hasta ahora estoy esperando. Yo estaría encantado porque yo lo que tengo aquí no son opiniones, son datos y son textos legales, en fin, literales. Que eso callaría bocas. O sea, tú cuando lees leyes de Indias concretas y disposiciones de Carlos V, de Felipe II, de Isabel la Católica, solo leer esa ley callarías muchas bocas, porque, en fin, yo te diría la primera ley que se dictó, la primera cédula real de Isabel la Católica, el 29 de mayo de 1493, nada más llegar Colón a Barcelona, ¿no? Porque los reyes recibieron a Colón en Barcelona. Bueno, lo que dice la reina Isabel en ese minuto 1 es contundente. Te dice que es su voluntad que los indios indias se les trate con familiaridad y con respeto y que no se les cause enojo alguno y que si alguien hiciera algún daño o mal a los indios, que utilice todos los poderes que lleva Colón para ello, para castigarles. Y a partir de ahí, todas las leyes que quieras. Yo creo que todo eso la gente lo ignora completamente. Podemos decir que esta mujer, Sí. Isabel la Católica, es la madre del derecho de Indias y la madre en el fondo, del derecho internacional, me parece, ¿no? Totalmente. Eso se le considera la escuela de Salamanca a Francisco Vitoria, a Melchor Cano, a Suárez, en fin, todo el elenco de estudiosos de la Universidad de Salamanca y la primera, la Reina Isabel Católica, porque date cuenta, Patricio, que ellos estaban enfrentándose a una realidad totalmente nueva. O sea, cuando la Reina Isabel se encuentra con algo que no se esperaban encontrar, con un mundo nuevo, que realmente tenía un buen nombre, el Nuevo Mundo, porque el mundo cambió desde ese mismo momento, el único patrón que guía a la reina Isabel era la devoción cristiana. O sea, ella tenía una conciencia de que la voluntad de Dios era causa de todo y que su misión era llevar la cristiandad a los últimos rincones.
y quería tratar a aquellos pobladores que tenían, como sabemos, algunos pueblos un carácter antropófago y caníbal, que entre ellos la primera tripulación que se quedó Colón, los primeros 38 tripulantes que se quedaron en América, en Fuerte Navidad, con los restos de la Santa María. Cuando fueron en el segundo viaje se los encontraron muslos, piernas y brazos colgados de los árboles como si fueran jamones, ¿no? Eso es lo que nos cuenta el propio Colón. Y con eso quiero decirte que la reina entendía que su misión era evangelizar, y a personas que se les discutía siquiera la naturaleza humana en la época, que era la doctrina aristotélica, en la que el hombre, había un hombre pues, plenamente desarrollado con alma y un hombre que por estado de su naturaleza o por causa de guerra podía hacerse esclavo o podía entenderse la esclavitud. Y eso acaban con ello los reyes católicos. Con los vasallos de América, es la famosa frase de Isabel, la católica, que decimos cuando Colón en su segundo viaje lleva por su cuenta y riesgo unos esclavos a Sevilla, es cuando enérgicamente la reina Isabel le dice a Colón que quién es él para hacer esclavos a sus vasallos y que han ido a América a conseguir almas para el cielo y no esclavos para la tierra. Y es cuando libera a estos indios y manda a Francisco Bobadilla a poner orden en la Española, porque ya están llegando muchísimas quejas de Colón de cómo estaba gobernando la isla, no solo con indios, sino con los propios españoles. Así que yo creo que la dimensión de Isabel es tremenda. La dimensión de Isabel la Católica históricamente es tremenda porque tiene un antes y un después, la visión del ser humano y del hombre que nace con unos derechos naturales, que esto se consideró en la Escuela de Salamanca y se consideró en la corte española en el siglo, pues eso, a principios del siglo XVI. Aquí es lo que nos recuerda Nicolás, esto es muy cierto, que las 7 partidas son base de la jurisprudencia en varios estados de Estados Unidos. Sí, es en los estados que pertenecieron a España. O sea, en el sur de Estados Unidos todavía se utilizan las 7 partidas como estado, como derecho supletorio, creo que se dice Claro, en derecho, ¿no? claro, efectivamente, derecho supletorio, porque eso es derecho civil que regula las relaciones privadas, básicamente, y bueno, pues eso está vigente en nuestros días, pues en el tema de matrimonios, en el tema de herencias, en el tema de propiedades, en fin, es un derecho que es heredero del derecho romano. Por eso las facultades, en mi época estudiamos derecho romano el primer año, ¿no? Porque perviven esas instituciones y ha servido para ordenar la sociedad completamente, ¿no? Hasta nuestros Qué días. mala que es Roma, que nos impuso su cultura. Vamos a hacerle una queja que Mario Draghi pida disculpas. Claro. Bueno, nadie se plantea su pasado y las herencias del pasado, salvo con el caso del mundo hispánico, porque yo creo que lo que se pretenden con todo eso es desvertebrar y fragmentar la hispanidad. O sea, esto que me has dicho al principio, ¿no?, de Maduro, esto es una solemne idiotez, lo de los millones de muertos. Y yo creo que el objetivo de todo esto es que se pierda conciencia de la hispanidad, que se nos despersonalice, que se nos haga un poco culpables de nuestro ser y de nuestra identidad. Y como comprenderás, contra eso tenemos que luchar intelectualmente y con los medios que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Bueno, como haces tú. fíjate, Julio, que estos revolucionarios que se dicen tan antiimperialistas terminan haciendo el juego a los imperialistas. Porque Totalmente. para nosotros sería mucho más interesante decirle, señores, somos todos hijos de España, vamos todos para fortalecer un idioma común, que haya un Instituto Cervantes y una RAE también en América, ¿no es cierto? Claro. Colaborando con la Real Academia Española. Y veamos de qué manera aprovechar que tenemos un idioma común para hacer cosas en común. Hay una cadena de televisión en Estados Unidos de habla española y donde hay periodistas de distintos países, incluso acá de Argentina. Y decían los directores que, no sé cómo hicieron un estudio, de que los subperiodistas de distintos países de América se entendían en un 98% de los términos. Sí, O sea, claro, solamente había una palabrita del argot local, ¿no es cierto? claro. Si uno le dice pasto, césped, hierba o champa, como se dice en alguna provincia, pero fuera de eso todo el mundo sabe cuál es la palabra común. A veces se utiliza una distinta.
Claro. Eh, Me quedé pensando también, ¿qué pasa con las leyes de Burgos? ¿Cómo se encajan dentro del derecho de Indias? Bueno, las leyes de Burgos, tenemos que decir que hasta el año 1510, en el que hay una intervención de Fray Antón de Montesinos que provoca las leyes de Burgos, lo que había habido algunas cédulas reales, algunas instrucciones escritas de los reyes católicos, y en 1510 es cuando, a raíz de un sermón de Fray Antón de Montesinos, en el que se atreve a poner, pues como vulgarmente decimos aquí, a parir, ¿no?, a los pobladores españoles en la Española, que luego repite un sermón a la semana siguiente de Adviento, cuando habían llegado protestas y quejas a los dominicos de este sermón que les había acusado de todo. Pues ese pobre fraile viene a España, llega a Fernando el Católico, quien, en cuanto tiene noticia, otra demostración más de la voluntad real en todo momento de proteger a los indios, ordena que se traten las cosas de indios, y las leyes de Burgos son unas normas muy básicas, tiene 7 principios y 35 ordenanzas, y esas leyes de Burgos, que hablo de 1510, lo que establece primero, pues lo que habíamos hablado antes de la escuela de Salamanca, que los indios son libres y que por naturaleza tienen derecho, igual que los demás, a una serie de derechos fundamentales, como es la vivienda, el descanso, a hamacas, el libre matrimonio. Por cierto, los reyes católicos, como sabes, ya dictaron disposiciones para que se casaran españoles y españolas con indios e indias, ¿no?, en 1503. En fin, todo eso lo refleja las leyes de Burgos, y las leyes de Burgos son, sin lugar a duda, el antecedente de los derechos humanos, porque hasta ese momento, que todos los hombres nacieran con unos derechos naturales y en igualdad, eso no estaba nada claro, eso no estaba en la mente general, ni mucho menos. Y es el precedente, sin duda, de los derechos humanos, que, bueno, que yo creo que no le hemos dado el reconocimiento que se merece, y que apenas se estudia en las facultades, salvo algún buen ejemplo, como tú sabes, allí en Buenos Aires, bueno, que son normas que han caído un poco en el olvido. Me acuerdo que el sermón de Adviento de Montesinos, fue en 1511, si mal no recuerdo, provocó, bueno, esta fuerte reacción, Sí, que en realidad es lo único que yo le rescataría a Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? sí, sí, Que bueno, él relata ese sermón sí. y a partir de ahí luego se produce, bueno, la ley de Burgos y más adelante la controversia de Valladolid. Es, Saludo a Manchester que dice, no sabía eso de la rama de la familia Maradona. Entren a mi canal y busquen la historia de Maradona o lo que no se cuenta de Maradona. Pongan Maradona en mi nombre en mi canal y va a salir. Como también el video que hice recientemente sobre los araucanos que enfrentaron a los independentistas. Yo lo titulé Los araucanos que vencieron a San Martín. En realidad a San efectivamente. Martín lo vencen en 3 batallas, pero hay unas 20 batallas más donde derrotan a las fuerzas separatistas, incluso derrotan a unos franceses y a 2 o 3 ingleses en distintos momentos. Y esas fueron victorias araucanas. Pero, así que tanto lo de los araucanos como lo de Maradona está en mi canal. Vamos un poco a la controversia de Bien. Valladolid, que a mí me encanta. Bien, bueno, ese es el origen de las leyes nuevas. La controversia de Valladolid, así, y esto también lo destaco yo en el libro, que los reyes habían jugado siempre y habían creado un sistema de contrapoderes, de equilibrios entre la Iglesia, con la misión específica de proteger y velar por los indios y de informar libremente de cualquier situación que viesen de agravio, con el poder civil o militar de entonces. Hubo una constante pugna fomentada por los reyes, pues para controlar sus reinos y controlar sus vasallos, porque no tenían un pelo de tonto. Bueno, la controversia de Valladolid viene porque Bartolomé de las Casas, que es un personaje singular, que algún día merecería hacer ahí un buen debate sobre esto en tu canal, es un hombre que no escatima en medios y en argumentos para convencer al rey, utiliza pues exageraciones, como todos sabemos, la brevísima relación de destrucción de las Indias, que es una de las bases de la leyenda negra, habla de unos excesos totalmente exagerados,
que incluso fueron rebatidos en la época por otros religiosos como Motolinia, Fray Toribio de Benavente, diciendo que, bueno, que todo lo que decía Fray Bartolomé de las Casas era una exageración y que tenía poca relación con la realidad. Pues bueno, eso llega a la corte de Carlos V y en prueba de que el rey tiene total voluntad de hacer justicia y de proteger a los indios y de proteger a sus vasallos, como los consideraba, se produce 2 años de debates entre Bartolomé de las Casas y Sepúlveda, que era un gran jurista en España, en la que se discute el derecho de España de seguir o no la conquista. Y de hecho se suspenden licencias de exploración y de expansión en América mientras se produce la controversia de Valladolid. Y de ahí nacen las leyes nuevas de 1542, que es una parte importantísima del cuerpo legal de las leyes de Indias. Las leyes nuevas acaban básicamente, que es donde se producía una situación de abuso, en algunos casos en las encomiendas. Las encomiendas era un sistema de concesión que venía de la Edad Media, en la que a un poblador europeo, español, se le concedía una tierra, una granja, una explotación ganadera o minera o de perlas, con trabajo de los indios, obligando a los indios a trabajar con todos sus derechos de descanso, de salario, de retribución, etcétera, ¿no? De fe, de instrucción religiosa. Y esas encomiendas, que en esa controversia los encomenderos llegaron a ofrecer 21 millones de pesos de oro al rey Carlos V para que no las extinguiera, el rey acaba ordenando la extinción, o mejor dicho, que no fueran transmisibles hereditariamente, de manera que eso pone en pie de guerra a muchos españoles en América, ¿no? Como Gonzalo Pizarro. Y motivo por el cual Gonzalo Pizarro, Francisco Carvajal y Francisco Sánchez son ejecutados a garrote vil, o sea, son juzgados por incumplir las leyes de Indias, y el rey no le tembló el pulso para imponer las leyes de Indias a los propios españoles, como demuestra este hecho que fue la rebelión contra las leyes nuevas de 1542. Entonces, todo esto nos está demostrando que los reyes fueron en todo momento defensores y una voluntad férrea de proteger a los indios y hacer cumplir estas leyes, ¿no? Y eso no se dice, o eso la leyenda negra hay una idea ahí también con respecto a Ginés de Sepúlveda, se lo muestra como el malo de la película siempre. Claro, pero me parece que habría que aclarar un poco, ¿no es cierto? claro. Porque vos lo nombraste, por ejemplo, el tema de Gonzalo Pizarro. A Gonzalo Pizarro, que él decide enfrentarse con el rey, y el tipo medio que imagina la idea de hacerse su propio reino en la zona. Y los que le salen al cruce son unos caciques muy importantes, de origen incaico, ¿no es cierto? O sea, la nobleza incaica, creo que ya cuando cambian su inca por un inca español, porque al rey de España se lo llamaba inca, y ven que eso significa progreso y ordenamiento, y que los que estaban sometidos empiezan a ser libres, ¿no es cierto? En un proceso lento, ¿no? Esto hay que aclarar siempre que estas cosas España no es que cayó con 500.000 soldados armados con ametralladoras Gatling, no, había que ir convenciendo, presionando, negociando, hasta que de a poco fueran cristianizando. Cuando la gente entraba al evangelio, veían que no podían seguir haciendo animaladas. Por eso cuando ahí decía Eduardo Galera, les trajeron su fe, y si ya tenían otra, no, tenían salvajismo. Lo que hizo el cristianismo fue corregir todos esos errores morales. Pero en realidad es un aborigen que lo sale en contra de Gonzalo Pizarro, lo captura, se lo lleva al virrey, es ejecutado Pizarro, pero este indio recibió el toisón de oro por parte de Carlos V. Vos aclararle a la gente que el que no sepa, el toisón de oro es la condecoración más importante de España y de Europa, podemos decir del mundo en realidad. Y quien recibe el toisón de oro está habilitado para hablar en nombre del rey. Por eso hoy se dan muy poquitos. Por supuesto, se puede al emperador de Japón, le han dado el toisón, al duque de Luxemburgo, otras familias reales que no van a hacer abuso. Y además es una condecoración que al fallecimiento del portador, los hijos están comprometidos a devolver a la corona real, no es hereditario. Sí, es un mérito propio. Es que los reyes, el archivo nobiliario español tiene multitud de líderes o caciques nativos
reconocidos títulos nobiliarios, ¿no? Y además yo cito a Federico Rivadeneyra Carles, que tú lo conocerás, es historiador argentino, que haciendo mención de esto dice que no hay un solo lord inglés que no sea inglés, pero en el archivo nobiliario español se reconocen títulos nobiliarios en su momento a líderes indígenas y de hecho en Tlaxcala tenían la condición, todos sus caciques, de gobernadores en igualdad de condiciones que los gobernadores españoles, con el mismo tratamiento y privilegios y la libertad de informar al rey cuando lo tuviesen conveniente, dispuso Felipe II. O sea, la política real fue a través de pactos y sobre todo fue a través de la evangelización y de los misioneros que iban por adelantado. El propio Felipe II dicta disposiciones, primero antes de Felipe II, con Carlos I, para que en toda expedición fuera un religioso, ¿no? Decía Lewis Hanke que en las expediciones era obligatorio otros elementos: el fraile, la pólvora y el escribano. O sea, no había ninguna expedición española que no fuera un fraile, un escribano y la pólvora. Y los misioneros, que son los verdaderos conquistadores del terreno, los que realmente llegan a transmitir pues una serie de opiniones o creencias que sinceramente les hace mucho más atractiva al nativo que las que tenían. Por ejemplo, el misionero tenía que transmitir dos ideas muy claras, que eso rompía las concepciones religiosas de entonces, que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Estamos hablando de dioses nativos que eran el dios de la guerra, el dios de la lluvia, en fin, deidades que eran asociadas a fuerzas naturales, y luego que los hombres debíamos amarnos los unos a los otros. O sea, que todos los hombres, y en particular las mujeres, ahora que estamos en época de tanto feminismo, las mujeres eran meros objetos en la mayoría de los pueblos precolombinos. Las leyes de Indias suprimen algunas costumbres tajantemente, como era pagar deudas con las hijas, o era el enterramiento, que se dio en algún caso, del cacique muerto, tenía que ir acompañado al más allá con dos jóvenes hembras y dos jóvenes machos, ¿no? O varones. Que estaban vivos, que aclarar que estaban vivos los enterrativos y que había que matarlos para acompañar al cacique muerto. Todo eso lo dicen las leyes de Indias, ¿eh? O sea, no te estoy poniendo yo palabras de mi cosecha, son textos legales que se dictan en las leyes de Indias. Bueno, las mujeres eran animal de carga. Como los aborígenes no tenían bueyes, el animal de tiro, de carga, era una mujer. Totalmente. Tú sabes, y lo cuenta Bernal Díaz del Castillo en su Historia verdadera de la conquista de Nueva España, que los chacaltecas, cuando quieren hacer la paz con Hernán Cortés, le mandan 4 mujeres como prueba de amistad, diciendo para que él las sacrifique, porque no saben el gusto de los españoles para sacrificar a las mujeres. Y eso lo dice Bernal Díaz del Castillo en el capítulo 70, ¿no? Y dice que Hernán Cortés le contesta a Xicotenga el Viejo y Maese Escasi, dice: mire, nuestro rey, nuestro Dios prohíbe hacer esto. Entonces ustedes tienen que dejar de hacer estas cosas. Y de hecho una hija de Xicotenga el Viejo, te hablo de los xacaltecas, unos aliados imprescindibles para la toma de Tenochtitlán, pues una de las hijas de Xicotenga el Viejo se casó con Pedro de Alvarado. Porque tenían la voluntad de unirse, de aliarse, de llegar a mezclarse por las ventajas que tenían o entendían que tenían ¿Vos sabés, Julio, que me contaba el padre Javier Olivera Rabasi? Estuvo grabado en Bolivia hace un par de años, y le decían que con motivo del indigenismo y que ahora Bolivia es estado plurinacional, etcétera, habían vuelto leyes bárbaras. Entre ellas, por ejemplo, que una joven antes de casarse tenía que pasar por la mano de su padre. O sea, tenía que perder la virginidad con su propio padre, lo cual es una aberración. Totalmente. Y en base, bueno, pero hasta se han visto en periódicos no muy lejanos que se han pagado deudas con mujeres o con hijos. Pues y esto estamos hablando de situaciones recientes, ¿eh? Claro, pues esa situación era normal y real en muchos pueblos nativos, porque la mujer era un simple objeto. Y bueno, es que tienes todos los ejemplos que quieras. Malinche o Doña Marina, figúrate tú que los españoles la llamaban Doña Marina. Malinche era una esclava de los mayas, que le entregan 20 mujeres a Hernán Cortés
como prueba de amistad, le entregan 20 mujeres, una de ellas Malinche, y al mismo tiempo liberan a Jerónimo de Aguilar, que fueron los dos intérpretes que hicieron de intérpretes en Imperio, lo que es Mesoamérica, ¿no? Quiero decir con eso que la mujer era peor que un objeto, o sea, era peor que un objeto. Y los evangelizadores dicen, usted, aquí somos todos hijos de Dios, y aquí las mujeres dan un salto cualitativo considerable con el cristianismo en América, porque, en fin, tienen una evolución en muy poco tiempo de siglos. Bueno, acá hay algo que yo creo que es interesante para analizar entre europeos y americanos. El catolicismo europeo es más enfocado al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? El Sí. monarca, el es común, en el que se deben inspirar los monarcas cristianos. Pero en América, el catolicismo es mucho más mariano. Correcto. Porque dos cosas, está la aparición de la Virgen de Guadalupe, que le cambia a los hombres el enfoque de ver una mujer poderosa. Sí. También Ana de Ágreda, esa mujer que tenía el don de la bilocación y que se le aparece a los indios antes de la llegada de los españoles. Cuando los españoles llegan, ve que estos indios eran muy pacíficos y que ya le aceptaban el catolicismo porque describen a una mujer de tales características que dice que ya se nos aparece una dama de azul y que ya nos habló de ustedes, ¿no? Sí. Pero además porque liberaba a la mujer de un montón de salvajismos. Entonces, eso le dio a la mujer americana un respeto a sí misma y se hizo ganar el respeto de los hombres. Pues dijo, pará, la madre de ese Dios bueno, que era... Ellos a Jesús le llaman el Dios bueno, porque Quetzalcóatl y los demás dioses eran muy malos, eran muy desagradables, pero tiene una madre. Entonces se reivindica la maternidad y de hecho la mujer cumple un rol muy interesante en América. Incluso para la defensa, digamos, la defensa de la corona, el enfrentamiento a los ingleses, uno ve que más de una situación, la victoria se dio por insistencia de mujeres en que se debía combatir. Y las mujeres perdieron muchos derechos con la independencia. Claro, claro, totalmente. Mira, hablando de esto, claro, a mí hay una obra que me encanta que es Bernardía del Castillo, ¿no? Que hemos comentado, porque es una narración detalladísima, que además con un estilo narrativo muy ameno de Bernardía del Castillo, cuando Hernán Cortés pacta con los totonacas, que se muestran amistosos desde el primer momento con Hernán Cortés, precisamente para librarse de los mexicas, porque les habían impuesto sus deidades y porque les obligaban a entregar gente joven para sus sacrificios humanos. Y ellos voluntariamente se ofrecen a Hernán Cortés. Hernán Cortés le deja una imagen de la Virgen, es decir, como deidad, y les dice a su cacique, que quiero recordar que le llamaban el cacique gordo, le dice, esta es nuestra deidad, guardarla aquí con vosotros y hacer, pues eso, honor y homenaje a esta deidad, porque esta es muestra de nuestra alianza, de nuestro pacto y en la que nosotros nos amparamos, ¿no? Para nuestra misión aquí. Entonces, claro, todo tenía un sentido y una inteligencia que se hacía con mucha intención, ¿no? Que se hacía con mucha intención y yo creo que esto se tiene que poner sobre la mesa para que uno conozca verdaderamente sus raíces y su realidad. Si esto no se conoce... Julio, vos me mandaste dos fotos que también me resultan muy interesantes. Uno es aquí, creo que es el Escorial, ¿no es cierto? El monasterio, sí, que conocerás, lo visitarás. Dios lo permita. Y también me mandaste una imagen de Carlos que V. es Carlos V. Carlos V. Bien, sí, sí. Bueno, y que ahí tiene el toisón de oro en el cuello. Sí, ¿Por qué expresamente, a ver, hablaros un poco de esto? ¿Por qué me elegiste a Carlos V y al Escorial, que fue creado por su hijo, Felipe II, ¿no? Bueno, sí, yo he mandado la foto del monasterio del Escorial porque el monasterio Escorial en el siglo XVI era la Casa Blanca o el Washington del siglo XVI. O sea, las principales decisiones del mundo se tomaban ahí, ¿no? En este monasterio, que además era un centro político, pero ante todo era un centro religioso. La religiosidad que tenía Felipe II, pues bueno, no tiene más que ver el monasterio, que él sus habitaciones privadas daban al altar y a la misa, ¿no? Desde la que
desde la que oía misa pues prácticamente varias veces al día. El monasterio de Escorial para mí es un símbolo, ¿no? Un símbolo de aquella época. Y luego Carlos V para mí es un hombre que yo, leyendo las leyes de Indias, estudiando sus leyes, me pareció un hombre justo, un hombre que antepuso la justicia a sus intereses. Él que está abierto a un montón de guerras en Flandes, con Francia, en Italia, le ofrecen 21 millones de euros, perdón, de pesos de oro para que no extinga las encomiendas. Y él, por una idea de justicia, decide extinguir las encomiendas, que era donde se estaban dando ciertos problemas de abusos. Por cierto, las encomiendas en Lima, en el año 1573, de las 2.000 familias que había españolas más o menos censadas o identificadas en Lima, solo 30 se dedicaban a las encomiendas. Hay que poner en su lugar lo que podía ser el sitio, el lugar donde había pues situaciones anómalas, ¿no? Y Carlos V, para mí, es uno de mis personajes que he descubierto en mi libro, porque antepone la idea de justicia a sus intereses. Yo creo que acá es muy interesante, acá nos hacen muchas preguntas. Sí. También nos preguntan acá, me dice la tucumana Manuela Pedraza, sí, también. Muchísimas mujeres se destacaron. Acá sí. Hay un señor que dice, no, es todo mentira, 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 pero no sabemos a qué se refiere. Sí, no hay que preocuparse mucho claro. Por eso. También me preguntan por la nobleza incaica. Bueno, la nobleza incaica perdió su poder después de la, ¿cómo se llama? Después de la independencia, ¿cierto? Todos ellos perdieron concretamente su poder. Y después, bueno, siguen preguntando qué pasó con San Martín, con Bolívar, etcétera. Todo eso da para otro programa. Hoy queremos centrarnos en este libro de Derecho de India. Te pregunto lo siguiente, Julio. Este libro es muy importante para entender la historia, yo creo que es muy esclarecedor, pero también creo que debe ser interesante para aquellos que se dedican al derecho, ¿no? Claro. Abogados, profesores de derecho, etcétera, ¿no? Vamos a ver, yo he hecho en falta y me alegré mucho de saber que en Buenos Aires estudia y se dedica a este estudio de la historia del derecho, porque explica mucho nuestra realidad, nuestras instituciones, y yo creo que cualquier persona que tenga una formación jurídica tiene que conocer esta parte que en América fueron 300 años. Un sistema legal no dura 300 años si no es eficaz, si no es aplicable. O sea, es que, como yo digo, es que la anarquía, ninguna sociedad en la anarquía previve 300 años. Yo he hecho en falta, y las universidades españolas, de luego, dejan mucho que desear, que se aborde este capítulo de nuestra historia y que es un precedente claro de nuestro ordenamiento jurídico actual en áreas privadas o públicas. A mí me parece inconcebible que los alumnos salgan de la carrera, y yo tengo una hija abogada, recién licenciada como abogada, que no han conocido prácticamente nada de esto. Y yo reivindico que esto se difunda y que, bueno, para que este señor que dice que todo es mentira, lea las leyes y no me oiga a mí, solamente se dedica a leer estas leyes o algunas de las fundamentales para que saque sus propias conclusiones. Entonces, claro, bueno, la ignorancia yo quiero aclarar que acá los profesores de Derecho de India de Buenos Aires ya recomiendan el libro del doctor Julio Benche, ¿eh? Sí. Acá ya ha sido recomendado y acá son varios los profesores que se dedican a este tema, y así que hacen una recopilación de documentación muy, muy importante. Sí. Julio, te agradezco muchísimo. Creo que es muy interesante. Aquellos que quieran conseguir el libro, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Dónde podrían buscarlo? Sí, estaba buscando un cargador para el móvil porque digo, me voy a quedar sin batería. Mira, yo tengo una página web que se llama julioenche.com. Tengo también el dominio Leyes de Indias, pero tengo algún problema ahí para que se busque por leyesdeindias.com. Lo tengo el dominio. Entonces, en julioenche.com tiene vídeos, tiene resúmenes del libro, tiene incluso algún capítulo que puede descargarse gratis, y por esa vía me puede pedir el libro. Yo se lo hago llegar gustosamente. Incluso, bueno, yo hago un esfuerzo personal en el sentido de que le hago llegar el libro pues a un coste casi regalado o mínimo a cualquier interesado. Así que... Bueno, yo le diría que aquellos que buscan a julioenche.com y si no nos mandan un correo acá a Comunidad Hispanista, donde además pueden colaborar con nosotros, y nosotros le pasamos el correo, le reenviamos el correo al doctor Julio Benche. Julio, te agradezco muchísimo, fue un placer conversar contigo y realmente el haber
podido entender y aprender un poquito más de la grandeza de nuestra historia, que es más que importante que la sepamos defender, sobre todo para explicarle a algunos burros que andan por el mundo dando vueltas y diciendo disparates de todo tipo, disparates que se contradicen hasta con las matemáticas. Yo siempre le digo a la gente cuando me vienen, sí, a usted lo ha visto en televisión, ¿es cierto que Colón mató millones? Le digo, mire, Colón se había encontrado con 500 indios taínos, en algún momento se encontró con algunos caribes, que esos eran caníbales, posiblemente ahí tuvo, pero habrán sido siempre o docenas de indios o algunas centenas de indios, millones no vio nunca. Efectivamente. Entonces, la posibilidad que ella mató a millones, no sé si mató a alguno. Habría que ver si ahí cuando entró en lo que hoy es Venezuela, ahí en el Orinoco, que hubo algún problema ahí con los caribes, pero con los caribes tenían problemas todos los indios, porque los caribes eran caníbales. Entonces, los primeros que tenían problemas con los caribes eran los indios taínos que pedían ayuda a Colón para liberarse. Totalmente. Y de hecho Colón, y ya no quiero alargarme más, Colón tuvo amistad y alianza permanente con un indio taíno que era Guacaranís, que fue amigo hasta el último día de su vida y fue aliado contra precisamente caribes o tribus que atacaban o, en fin, comían carne humana de taínos, ¿no? Entonces, eso es un hecho objetivo, que Colón tuvo sus amigos taínos con los que nunca tuvo ningún problema. Nunca tuvo Julio, te agradezco muchísimo y ya saben, entran a julioenche.com y ahí le podrán comprar este libro que me parece que es muy interesante, muy útil para todos y que realmente vale la pena para entender la historia de América y también aquellos que se dediquen al derecho. Creo que es un libro altamente formativo, muy recomendado por los profesores de Derecho de Indias aquí en Argentina, así que creo que es un aporte muy importante que no se había puesto en papel, ¿cierto? Este es un libro que realmente es un antes y un después para entender muchísimas cosas y para borrar todos esos mitos de la leyenda negra. Julio, te mando un muy fuerte abrazo y muchísimas gracias por habernos acompañado. Un fuerte abrazo, Patricio, muchas gracias. Y acabar diciendo que estás haciendo una labor impagable de difusión y conocimiento que yo realmente te valoro y te admiro por ello. Así que muchas gracias, Patricio. ¿Vale? Gracias a vos, Julio, y espero que nos podamos abrazar algún día allá en Madrid. Sí, Dios lo quiera. Dios lo quiera. Dios lo permita. Gracias. Queridos amigos, muchísimas gracias por haber acompañado en el programa de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y ya saben, aquellos también que quieran guardar sus ahorros, invertirlos y potenciarlos, les recordamos que también entrando a nuestro canal pueden adquirir todo lo que tenga que ver con Bitcoins. Hola amigos de la Hispanidad, gracias por la gran acogida de esta gran propuesta, de esta gran herramienta que es posible para vosotros y dedicada a vosotros, decenas y decenas de personas informadas, ya varios han pasado evaluaciones y todavía quedan 14 plazas para acceder a estas herramientas, a estas grandes herramientas de multiplicar de una forma real, objetiva, cierta, material, vuestros ahorros y la posibilidad de vuestra independencia, autosuficiencia económica en 3, 4, 5 años. Podéis multiplicar vuestros ahorros 1, 2 y hasta 3 veces al año, varios años consecutivos. Estamos hablando de un gran cambio de paradigma y estamos hablando de las herramientas que se pueden hacer para ello. Así que, en un mercado que crece a más del 10% mensual, os esperamos aquí, en este gran grupo de Crypto Elite Trade, para todos los amigos de Patricio Lons y los amigos de la comunidad hispanista. Aquí os esperamos. Un gran abrazo.